Hola, muy buenos días. Mi nombre es Martín Javier Camarena Acosta y el día de hoy trataré de hablarles un poco más sobre la producción de anticuerpos monoclonales y la utilización de hibridomas de células B. Y bueno, para ello hay que comentar un poco a priori sobre los anticuerpos monoclonales y sus efectos secundarios, ¿verdad? Bueno, una de las formas en las que el sistema inmunitario del cuerpo ataca las sustancias extrañas es mediante la producción de un gran número de anticuerpos. Un anticuerpo pues es la proteína que se adhiere a una proteína específica llamada antígeno. Y pues a todo esto podemos entender que los anticuerpos circulan por todo el cuerpo hasta que se encuentran y se adhieren al antígeno. Una vez unidos, pueden forzar a otras partes del sistema inmunitario a que destruyan a las células que contienen el antígeno. Los investigadores pueden diseñar anticuerpos que tengan como objetivo específico un antígeno en particular, como algunos que se encuentran en las células cancerosas. Luego ellos pueden hacer pues muchas copias de este anticuerpo en el laboratorio. A esto se le conoce como anticuerpos monoclonales. Y pues a todo esto los anticuerpos monoclonales se utilizan para tratar muchas enfermedades, ¿verdad? Incluidos algunos tipos de cánceres. Para producir un anticuerpo monoclonal, pues los investigadores primero tienden a identificar al antígeno adecuado para atacar y pues la verdad es que encontrar un antígeno adecuado para las células cancerosas no es tan fácil, ¿verdad? Y hasta ahora, pues los MAPS o anticuerpos monoclonales han demostrado ser muy útiles para tratar algunos tipos de cáncer, pues más que otros, ¿verdad? A todo esto hay que señalar que pues algunos anticuerpos monoclonales utilizados para tratar cánceres se conocen como terapia dirigida. Esto pues porque tienen el objetivo específico de una célula cancerosa que se encuentra y se unen a él y lo atacan. Pero otros anticuerpos monoclonales actúan como inmunoterapia porque provocan que el sistema inmunitario responda mejor para permitir que que el cuerpo encuentre y ataque las células cancerosas de manera más eficaz. Y pues bueno, a esto hay que señalar de qué están hechos los anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Y es que al ser proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario, pues hay cuatro formas o maneras diferentes en las que se pueden producir y se nombran en función de lo que pues están compuestos. Por ejemplo, estos pueden ser a través del modelo murino y estos están hechos de proteínas de ratón y los nombres de los tratamientos pues terminan en OMAP, ¿verdad? También puede ser de origen quimérico y estas proteínas son una combinación por parte de ratón y parte de humano y los nombres pues terminan en Shimap con X y MAB. También puede ser humanizado en las que son pequeñas partes de proteínas de ratón unidas a proteínas humanas y los nombres pues también de los tratamientos terminan en Sumap con Z, es ZUMAB. También, por último, pueden ser de origen humano, en los que las proteínas totalmente humanas y los nombres de los tratamientos terminan en UMAP, ¿verdad? Bueno, y para esto existen tipos de anticuerpos monoclonales que se usan para tratar el cáncer, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales puros. Los anticuerpos puros son anticuerpos que no tienen ningún medicamento o material radiactivo unidos a ellos, actúan por sí solos prácticamente. Estos son tipos pues más comunes de anticuerpos monoclonales utilizados para tratar el cáncer y pues la mayoría de estos puros se unen a los antígenos de las células cancerosas, pero algunos pues también actúan al unirse al antígeno de otras células no cancerosas o incluso a proteínas de libre flotación. Los anticuerpos monoclonales puros también pueden funcionar en diferentes maneras. Y pues bien, comenzando a hablar un poco más sobre la generación de anticuerpos por la producción de anticuerpos monoclonales mediante hibridomas, hay que señalar y tener en cuenta también que pues los anticuerpos policlonales se definen como una colección de anticuerpos dirigidos contra diferentes determinantes antigénicos para un antígeno o varios antígenos. Y pues si bien los anticuerpos policlonales son herramientas claramente muy poderosas para identificar moléculas biológicas, también existe una limitación importante, pues estos no pueden distinguir entre antígenos que comparten determinantes antigénicos. Por ejemplo, para señalar uno, cuando se usa una albúmina de suero bovino para inmunizar a un animal, las células B con diferentes inmunoglobulinas de superficie responden a diferentes determinantes antigénicos en la albúmina de suero bovino. Es decir,
Los resultados de una mezcla de anticuerpos en el antisuero debido a que la albúmina sérica bovina comparte algunos epítopos con la albúmina sérica humana en regiones conservadas evolutivamente de la proteína, pues este antisuero antialbúmina sérica bovina también reaccionaría con la albúmina sérica humana. Por lo tanto, se han adaptado varios enfoques para superar el problema de la especificidad de los antisueros policlonales, ¿verdad? Uno consiste en obtener los anticuerpos no deseados pasando el anticuerpo a través de la columna de la cromatografía del anticuerpo inmovilizados, y este método pues es tedioso y con frecuencia pues no puede eliminar por completo los anticuerpos no deseados. Otro enfoque es aislar pues también las células B, estas productoras de anticuerpos individuales, y pues así expandirlas en cultivo. Sin embargo, como la mayoría de las células normales no transformadas, pues las células B no sobreviven al cultivo a largo plazo, ¿verdad? Y pues hablando un poco más sobre la preparación de los anticuerpos monoclonales, hay que señalar que se requieren varios meses, ¿verdad? El procedimiento general incluye muchos pasos. Por ejemplo, el primero sería la inmunización y la detección de los títulos del anticuerpo. Después, la fusión de las células B productoras del anticuerpo y células de mieloma. También el crecimiento selectivo del hibridoma, el cribado de los hibridomas para producir el anticuerpo monoclonal deseado, también la clonación por medio de la dilución limitante, ¿verdad? Un proceso mediante el cual las células pues se diluyen en una concentración que pues estadísticamente permite agregar menos de una célula a los pocillos en una placa de 96 pocillos, ¿verdad? Algunos pocillos terminan con 0 celdas y algunos tendrán pues una celda. Los pocillos sembrados en una célula eventualmente se convertirán en poblaciones monoclonales de células. También por último pues el crecimiento de hibridomas y la preparación de anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Este protocolo se concentra en este último paso, precisamente el crecimiento del hibridoma y la preparación del anticuerpo monoclonal. El anticuerpo se purifica del sobrenadante del cultivo mediante la precipitación del sulfato de amonio. A menudo se denomina la precipitación con sal, un método comúnmente utilizado para eliminar las proteínas de la solución. Las proteínas de la solución pues también forman enlaces de hidrógeno junto con estas interacciones hidrofílicas con el agua a través de los grupos iónicos y polares expuestos, ¿verdad? Cuando se agrega la concentración de iones pequeños y altamente cargados, como por ejemplo el amonio o el sulfato, estos grupos compiten por las proteínas para unirse al agua. Esto elimina pues las moléculas del agua de la proteína y disminuye la solubilidad, lo que da como resultado la precipitación de la proteína. Y pues ya por último comentar un poco sobre el procedimiento, ¿no? Sin olvidar señalar que se debe mantener una técnica del cultivo celular estéril cuando se manipulen todo este tipo de células del hibridoma y los medios de formación estéril. Y pues ya por último señalar que obviamente se debe mantener una técnica de cultivo celular completamente estéril, ¿verdad? Cuando se está manipulando este tipo de células de hibridoma y pues los medios de forma estéril, por ejemplo el gabinete de bioseguridad, hasta los pasos de purificación de anticuerpos, ¿verdad? Comentando el procedimiento, pues hay que tener en cuenta que primero comienza por la descongelación de las células del hibridoma congeladas, obviamente, previamente. Pues para esto se debe de incubar, se debe de agregar las células descongeladas, se debe de centrifugar y después se realizará una expansión del hibridoma. Hay que dejar que los células se expandan durante aproximadamente 3 días hasta que el matraz tenga una confluencia del 80% alrededor. Como nota, esta cantidad pues, de tiempo puede variar según el número inicial de células, así como las diferencias inherentes a la tasa de crecimiento de diferentes células. Es importante que las células también estén en fase de crecimiento exponencial. Después se realizará una producción de anticuerpos en medio sin suero. Para esto, pues a este punto, las células están listas para continuar su crecimiento en un medio sin suero diseñado específicamente para el crecimiento de las líneas celulares del hibridoma. Y ya por último hay que comentar que al final se realizará una purificación del anticuerpo, que en este punto pues no es necesario mantener la esterilidad, por lo que realmente no es necesario manipular los medios de manera estéril, ¿verdad? Y pues esto sería prácticamente todo y se les agradece mucho su atención verdaderamente. Gracias.